La otra característica o la otro elemento importante del circuito de baja presión son los filtros. Se requiere una filtración excelente. No vamos a hablar de filtración buena, vamos a hablar de filtración excelente. Los circuitos o los sistemas convencionales, de pronto, con una buena filtración, pues van a tener un rendimiento óptimo. Yo les diría que aquí se necesita excelencia en lo que tiene que ver con el filtrado del combustible para sistemas electrónicos, en especial para Comurral, porque en este tema pues estamos tocando todo lo que tiene que ver con el sistema Comurral, el sistema electrónico. Entonces, esos filtros, mi recomendación personal, siempre lo he dicho en mis conferencias, esos filtros deben ser originales. O sea, debe usarse filtros originales de la marca de la máquina o el vehículo o del fabricante del sistema de inyección, ya sea Bosch, Delphi, Denso, Bosch, cualquiera de esas marcas. Ojalá conseguir esos filtros. Lo ideal es conseguir esos filtros de esa marca. Ahora, la marca de la máquina o la marca del vehículo también vende sus filtros originales. Entonces, ya sea International, Ford, Kenworth, bueno, cualquier marca de vehículo, cualquier máquina de máquinas. Si hablamos de maquinaria, filtro John Deere, si la máquina es John Deere, filtro Caterpillar, si la máquina es Caterpillar. La recomendación es utilicemos filtros originales, no utilicemos filtros genéricos, aunque hay una variedad de filtros genéricos buenos que podemos catalogar de buenos, no nos podemos fiar de ese tipo de filtros. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo un filtro original, estoy garantizando que el fabricante probó esos filtros, los probó cierto tiempo con cierta contaminación y determinaron que ese era el filtro ideal para que ese sistema funcione. Entonces, no podemos estar inventando cosas. Lo ideal es utilicemos filtros originales. En este caso, los sistemas como Rail utilizan normalmente dos tipos de filtros. Un filtro primario que puede estar entre 10 y 14 micras, 12 y 14, más o menos ese es el promedio. Esas micras es el diámetro del orificio por donde pasa el combustible. Es decir, que es una micra? Es dividir 1 milímetro en 1000 partes. Es decir, que el orificio es bastante pequeño. Ese filtro primario, que es el que recoge el agua, las impurezas, las partículas grandes, más grandes, y la sedimentación en algunos casos, esos filtros tienen un reservorio donde se va acumulando esa agua o esos residuos, que en algunos casos también eléctricamente viene un dispositivo para eliminarlos automáticamente o hay que hacerlo de manera manual. Luego de que pasa por el filtro primario, pasa a un filtro principal, que ese filtro principal ya esas dimensiones de los orificios que estamos hablando son entre 1.5 y 3 micras, es decir, son bastante pequeñas. Entonces es importante que esos filtros sean de buena calidad, ojalá en lo posible los filtros originales, para que después de que pasa por el primer filtro y segundo filtro, ese combustible esté completamente limpio para llegar a la bomba de alta presión o al sistema de alta presión. El filtro separador de sedimento o de agua está diseñado para eliminar el agua y las partículas de sólidos del combustible. Su nombre proviene de su acción que ocasiona que el agua y partículas de sólido caigan al fondo del vaso o cámara para sedimentos. El sedimento es un material que cae y se asienta en el fondo del líquido. En los sedimentadores ocurre porque el sedimentado ocurre porque el agua y las partículas de sólido son más pesadas que el combustible. Esa filtración es clave en los sistemas Common Rail. O sea, debemos siempre tener mucho cuidado con esa filtración, porque
de ahí depende en un alto porcentaje el buen funcionamiento del sistema. Obviamente también depende del mantenimiento que se le dé a ese sistema. Para nadie es un secreto, que en la mayoría de veces no se hace mantenimiento preventivo a los sistemas de inyección. Siempre cuando se revisa el sistema de inyección se revisa porque empezó a perder potencia, porque echa humo, porque hay una deficiencia en algún inyector, pero realmente no hay un seguimiento según las recomendaciones del fabricante de realizar mantenimientos preventivos, porque cada X cantidad de tiempo, por decir un tiempo cada 5.000 horas de trabajo o 10.000 horas debería desmontarse la bomba de inyección, en el caso de los que tienen bombas convencionales, la bomba de inyección, los inyectores, lavar el sistema, lavarle el depósito, cambiar las mangueras que estén malas, los conductos, las líneas que estén en mal estado, cambiarlas, cambiar abrazaderas, montar la bomba de inyección al banco, calibrarla, mirar su presión, cambiarle rodamientos de cojinetes, calibrarla nuevamente de fábrica, lo mismo a los inyectores. Ese mantenimiento preventivo nunca se hace, siempre se realizan mantenimientos correctivos. En los sistemas convencionales, pues las máquinas trabajan y pues de pronto se van a presentar menos problemas que en un sistema electrónico. En un sistema electrónico sí es importantísimo que se sigan las recomendaciones del manual del fabricante y hacer los mantenimientos en los tiempos que corresponden. Esa es una recomendación que les doy, en especial a los que son mecánicos y que van a tener muchos problemas con ese tipo de, sistemas, que es muy común. Es muy común que pase que lleguen vehículos para hacer mantenimientos correctivos porque nunca se les hizo mantenimiento preventivo. Aquí tenemos una variedad de filtros. Si ustedes miran las imágenes, nos dice que hay unos filtros que son densos, filtro Bosch, filtro Caterpillar. Lo ideal de esto es que siempre utilicemos el filtro original, el de la marca de la máquina o de la marca del sistema de inyección que está utilizando. Los filtros originales para sistemas comunales están desarrollados siguiendo exigentes normas de calidad. Su filtración promedio es de 0.002 milímetros, es decir, 2 micras. Lo cual permite una filtración extrema que evita que las partículas de mayor tamaño ingresen al sistema. O sea, es importante, básico. Mecánico o propietario de máquinas que no tengan en consideración la calidad del filtro ya tiene un 50% de probabilidades de problemas permanentes con un equipo, con una máquina. Eso es vital. Ahora, el funcionamiento del sistema, pues es el funcionamiento del circuito de baja presión, extraer el combustible del depósito hasta la bomba de alta presión. Pero a esa bomba de alta presión hay que colocarle ese combustible a un caudal y a una presión determinada. Entonces, ¿cómo se hace? En algunos casos o en la mayoría de casos, para decirlo de alguna manera, es un paso restringido lo que tiene, que hace que esa presión aumente a ese promedio que se requiere. Entonces, la regulación de la presión de transferencia de baja presión o del circuito de baja presión puede ser un regulador mecánico o en algunos casos es un paso calibrado. Esa restricción genera una presión que en la mayoría de los casos es de 4.3 bar, la mínima, y la máxima puede estar entre 4.3 bar también. Puede oscilar un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la marca del vehículo o del sistema que utiliza. En algunos casos, aquí en la imagen, pues vamos a ver unos reguladores, ¿sí? Que son unos reguladores básicos, no tienen ningún misterio, ni son electrónicos, nada. Es un regulador de presión normal.
pero también puede tener es un paso restringido, una disminución de la salida para que esa presión nos dé en la cantidad de bar que necesitamos para que funcione el sistema de alta presión. ¿Qué recomendaciones tenemos en este caso? Siempre que se requiera el diagnóstico de un sistema común rail, es importante verificar el funcionamiento del circuito de baja presión, el cual es el encargado de suministrar combustible al circuito de alta presión. Si existe un mal funcionamiento del circuito de baja, se va a reflejar códigos de falla que aparentemente nos llevará a hacer diagnósticos equivocados. ¿Qué quiere decir esto? Si por alguna razón esa restricción se aumenta y aumenta la presión, o se queda pegada la regulación, se queda pegado al regulador y la presión aumenta, ese aumento de presión se va a reflejar en el circuito de alta presión. Y de pronto la persona o el mecánico escanea el vehículo y va a encontrar códigos de falla de alta presión en el riel. Y empezamos a hacer revisiones o reparaciones en el riel, a cambiar el sensor o a cambiar la válvula reguladora de presión de riel. Pero resulta que el problema no está ahí, sino está en el circuito de baja. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si yo voy a diagnosticar un sistema común rail, lo primero que tengo que diagnosticar es el funcionamiento del circuito de baja presión. ¿Cómo está el depósito? ¿Tiene combustible? ¿No tiene combustible? ¿Cómo están los conductos? ¿Cómo está el paso restringido para presión? ¿Cómo está funcionando la bomba? ¿La presión de esa bomba? Es decir, primero se revisa el circuito de baja presión, el estado de los filtros, es decir, hágale un mantenimiento al circuito de baja presión, póngalo a funcionar en la presión que debe trabajar correctamente, y si el problema continúa, pues si usted ya sabe que de ahí en adelante hay que revisar el circuito de alta presión, pero ojo con los diagnósticos, porque estamos cometiendo errores en los diagnósticos. El otro problema es que cuando queremos determinar o diagnosticar un vehículo con escáner, lo primero que hacemos es sacar el escáner y conectarlo y empezar a mirar parámetros. Acuérdense siempre que en los sistemas electrónicos el amigo del mecánico es un medidor de voltaje. Tenemos que tener un multímetro, porque debemos verificar baterías. No conecten nunca los escáneres sin verificar la carga de batería. Verifiquen primero carga de batería antes de conectar equipos de diagnóstico, para que no vayamos a dañar los equipos o vayamos a obtener información incorrecta. Importantísimo eso también. Entonces, un mal funcionamiento del sistema de baja presión no puede reflejar códigos de falla en el sistema de alta presión. Por eso es importante que cuando diagnostique claramente que el circuito de baja está funcionando de manera correcta. Si el problema continúa, pues usted ya se puede dirigir solamente al sistema de alta presión y al sistema electrónico y verificar o diagnosticar el problema que tiene ese motor o que tiene esa máquina o que tiene ese vehículo. Entonces, espero que estemos entendiendo claro cuáles son las prioridades en estos sistemas. En algunos sistemas también, en la parte del retorno, acuérdese que en el sistema de baja presión están incluidos los retornos, el retorno de la bomba de alta presión, el retorno del riel, el retorno de inyectores, el retorno de la bomba de transferencia. Todos esos retornos pertenecen al circuito de baja presión. Regularmente, en algunos casos, el retorno del riel va al filtro, pero en la mayoría de los casos, los retornos van a una sola línea y esa línea va al depósito. Y en maquinaria y en vehículos grandes, pues vamos a tener un enfriador, porque acuérdense que el combustible diésel es el que se utiliza para el funcionamiento de la máquina, para que encienda. Pero el combustible también es el que lubrica. Entonces, ¿cómo lubrica?
requiere una temperatura en la cual esa viscosidad de ese combustible permita hacer la lubricación correcta, adecuada de los componentes del circuito de alta presión, en especial los inyectores, la bomba de alta presión, para que funcionen correctamente. Si se excede la temperatura, se va a perder viscosidad. Si se pierde esa viscosidad, pues va a haber rozamiento metal con metal y se van a dañar los elementos. Entonces, en los vehículos y máquinas donde la temperatura se aumenta digamos, a niveles que puede perjudicar el sistema, se les instala o viene instalado de fábrica un enfriador. Ese enfriador en algunos casos incluso puede ser un intercambiador de calor, es decir, que se refrigera con líquido del mismo motor. Entonces, aunque también hay unos que se refrigera con aire, en algunos casos básicos, el enfriador del combustible es una serpentina que está por debajo de la máquina o debajo del vehículo, que es como una serpentina, va como señales en M o W, para que el mismo aire que circula por debajo baje la temperatura, regule la temperatura y llegue a una temperatura de trabajo al depósito y vuelva a hacer el proceso. Espero que esta información les sirva. Le dejo como última recomendación, si ustedes vieron en una de las filminas, veíamos que donde se aplica el combustible cerca está otra tapa azul que es donde se aplica el famoso AMBLU. Vamos a retroceder un poquito para explicarles. Acá en esta figura ustedes pueden ver que está la tapa del depósito de combustible y una tapita azul que es donde va el famoso AMBLU, que es la famosa preparación de urea. Que esa tiene que ver es con el aumento del óxido de nitrógeno y se hace una inyección de ese líquido con urea que permite, digamos, regular la salida por el escape de esos del óxido de nitrógeno que es tan altamente contaminante para los seres humanos, para los animales y para la naturaleza. ¿Qué es lo que quiero explicarles de esto un poquito? Que no tiene nada que ver, porque muchos me preguntan, pero es que eso trabaja mezclado con el ACPM. No, son dos depósitos completamente diferentes. Simplemente que obviamente proporcional al consumo de combustible, pues se va a gastar también proporcionalmente esa urea o ese AMBLU. Pero son depósitos aparte, cumplen funciones diferentes, no tienen nada que ver con la combustión, el AMBLU solamente se inyecta en el catalizador en un sistema donde permite contrarrestar o disminuir la producción del óxido de nitrógeno, que es un gas contaminante, pero nada que ver con el combustible. Simplemente va a aparecer así por la facilidad de llenado. Es todo, no tiene nada que ver el uno con el otro. Entonces, espero que esta información les sirva. Pueden inscribirse al canal. Yo tengo el canal de YouTube, se llama Autotécnica S. Para mayor información, yo estoy enviando información constantemente, estamos subiendo ese video, vamos a empezar a crear un contenido que tiene que ver con reparación de motores diésel y reparación o sistemas de inyección. Vamos a hablar de todos los sistemas de inyección que existen, inyección diésel, ojo, inyección diésel. Y también sobre ajustes de motores, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, suscríbanse al canal, estén pendientes de los nuevos videos, activen la campanita para mayor información y para que permanentemente estén escuchando ustedes todo este material que les vamos a hacer llegar. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.